Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo 118. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Jesús había dicho a sus discípulos: os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13, 9, 11. Y es precisamente lo que hoy vemos en la primera lectura con el protomártir San Esteban, llamado al servicio de las mesas como diácono, y sin embargo lo vemos al servicio de la palabra, ante la cual los enemigos no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pues estar al servicio de la palabra es estar al servicio de la caridad, al servicio del hermano, del que sufre, del explotado y oprimido.
Pues esa palabra, tocando a las personas, hace justicia, trae paz y alegra los corazones, porque anima en la esperanza y ayuda a la configuración con Cristo, porque devuelve el verdadero rostro de Dios. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Como dice el texto, es la palabra de Dios la que lleva a Esteban a hacer grandes prodigios y signos en medio del pueblo, con lo que muestra su plena adhesión a la persona de Jesús. Pues incluso en el proceso acusatorio, el autor de los Hechos va describiendo incluso las mismas acusaciones, las calumnias, mentiras y falsos testimonios que terminarán con la muerte de Jesús. Más aún, morirá diciendo las mismas palabras del Maestro, pidiendo perdón por sus verdugos y asesinos y entregando su espíritu. Así en él, la pasión de Jesús, más que el camino sangriento de la cruz, es la marcha triunfal hacia la glorificación, realizado primero en las palabras a las que los enemigos no podían rebatir y después revelada en su rostro que resplandece como el rostro de Dios. Dos acciones que se convierten para nosotros hoy en una enseñanza y en un ejemplo a seguir. Primero, el cristiano, adherido a Cristo y plenamente convencido de su seguimiento de Jesús y de su identidad con su palabra y sus enseñanzas, no puede menos que ser un verdadero y auténtico predicador de la palabra de vida que lo ha configurado y hecho discípulo de Cristo, anunciador de las obras, prodigios y bondades con las que el Señor instauró su reino en medio de nosotros. Si no es la palabra de Cristo la que nos motiva y mueve a ser mejores, a dejarlo todo para seguirlo a Él, a encontrar el tesoro escondido y la perla de gran valor, a no vivir de mediocridades y superficialidades que deshumanizan y hacen esclavos, entonces nos tendríamos que preguntar: ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué bautismo he recibido? ¿Por qué me hago llamar católico? Y tendría que darle la razón a Jesús cuando en el Evangelio desenmascara las verdaderas intenciones de quienes lo buscan y van detrás de Él. Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Tal vez estas sean también nuestras verdaderas motivaciones e intenciones en la fe que decimos profesar. Esteban nos enseña otra cosa. Se sigue a Jesús no porque da el pan hasta saciarnos, sino porque yo, por Cristo, estoy llamado a ser pan para los hermanos en el amor, el perdón, el respeto y la fraternidad. San Ignacio de Antioquía lo dirá después: quiero ser trigo molido en los dientes de las fieras. Solo así empezaré a ser un verdadero cristiano. Segundo, la segunda enseñanza que podemos aprender hoy y aplicar a nuestra vida es que en nuestro rostro, formado y modelado por la palabra de Cristo y el compromiso sincero y radical, debemos hacer ver el rostro del Señor. Jesús mismo lo dice a Felipe: quien me ve a mí ve al Padre. Parafraseando podríamos decir: quien ve a un cristiano auténtico y convencido ve a Cristo, porque dando testimonio de Él, es el mismo Cristo quien habla y obra. Como lo dijo ya el Señor del mismo respecto al Padre: el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí ve al Padre. No hablo cosas propias sino del Padre. Y Pablo lo dirá en Gálatas 2:20: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y estamos llamados no solo por la fe, sino por el compromiso de vida cristiana, a reflejar en nuestro rostro la vida de Cristo. No basta entonces solo colgarnos al cuello o a la muñeca crucifijos, o hacer estampar en las camisas o camisetas: yo amo a Jesús. Si no hay un verdadero compromiso como el de Esteban, de hacer prodigios y milagros y sobre todo de proclamar la palabra, aún con la propia vida.
si no estoy dispuesto a construir un mundo más humano, si no soy, como dirá Pedro, una piedra espiritual para construir el reino de Dios entre los hermanos, si al contrario soy piedra de escándalo y de tropiezo para los demás, entonces no puedo decir que amo a Jesús y que sigo su palabra. Jesús en el Evangelio nos deja una gran tarea y un compromiso. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre. En síntesis, dejar que Dios haga su obra en cada uno para poder así hacer una nueva creación y un nuevo hombre realizado en el amor, y de esta manera dejar confundidos a quienes se comportan como los enemigos de Cristo y de la verdad. Bajo el ejemplo y modelo de la Santísima Virgen María y San José, seamos también nosotros modelos de fe y compromiso, trabajando siempre por el pan que da la vida, anunciando el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.